Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, habían 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelva a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En todos los tiempos han existido pensamientos ideológicos y pensamientos religiosos diversos. El Evangelio de hoy nos presenta a un grupo que representa una pequeña corriente de pensamiento religioso en la época, en los tiempos de Jesús. Hablamos de los saduceos. Ellos tenían la idea de que no había resurrección, no había vida más allá de la vida. Y de alguna manera, igual que en el Evangelio de ayer, quieren ponerle a Jesús una trampa, ponerlo en aprietos para que Él de alguna manera reflexione sobre lo irracional de la resurrección. Dirán en efecto estos hombres: Moisés nos dejó escrito que si un hombre se casa con una mujer y muere su esposa o muere el esposo, esta mujer debe de casarse con sus hermanos en la llamada ley del levirato, buscando darle descendencia. Pues bien, buscan el caso más extremo, una familia de 7 hermanos hombres. Uno de ellos se casa con una mujer, pero él muere, y según la ley del levirato, ella debía de casarse con uno de sus cuñados, buscando descendencia, tener hijos. Se casa con uno de los hermanos, muere, se casa con otro hermano, muere. En total se casa con los 7 hermanos y todos mueren. Perfectamente pudiéramos decirle a esta mujer, como la araña famosa, la viuda negra, con 7 hombres, hermanos entre ellos, se casó y todos murieron. Claramente es un caso exagerado que los saduceos presentan a Jesús para ponerlo en entredicho sobre la supuesta verdad de la resurrección. Continuando con la historia, nos dice el Evangelio que la mujer muere y los saduceos inmediatamente entran a interrogar, supuestamente con gran interés, pero más con un acento de burla y de ironía. Entran a interrogar a Jesús: esta mujer que murió y supuestamente es vida eterna, ¿de cuál de estos 7 hermanos hombres con los cuales estuvo casada, de cuál será esposa? Jesús entra a terciar en esta discusión y de entrada afirma: ustedes están muy equivocados. Ustedes no entienden la Escritura ni entienden el poder de Dios. Y hará una afirmación lapidaria que nos ayudará a comprender lo que es el misterio de la vida eterna. Dirá Jesús: cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres serán casados, ni hombres ni mujeres se casarán, serán como los ángeles del cielo. Algunos han interpretado que el amor eros, el que construye el matrimonio y nos abre al misterio de la vida y de los hijos, ya no será, que en la vida eterna lo único será el amor ágape, el amor universal, el amor fraterno, el amor entre todos. Continuará Jesús afirmando: y a propósito de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído con Moisés
en el episodio de la zarza lo que Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y concluirá Jesús diciendo: soy un Dios no de cadáveres, soy un Dios de seres vivos. La gran verdad de la fe cristiana es que con la muerte terrenal no termina todo, por el contrario, comienza la verdadera vida. La gran afirmación de nuestra fe es que si la muerte terminara todo, podríamos vivir como ciertas escuelas filosóficas griegas: comamos y bebamos, disfrutemos y gocemos, que mañana moriremos y ahí acabará todo. Si con la muerte terminara todo, qué absurdo es la vida, qué absurdo y cruel sería Dios engolosinarnos, fascinarnos con la vida para arrancarla, a veces por los años que tenemos, a veces por la enfermedad, a veces por un accidente o por violencia. Sería el mayor absurdo. Pero en Cristo, y solo desde Cristo, la perfección y la plenitud del plan de Dios se ha manifestado. Dios nos quiere para la vida. Dios es Dios de vivos y vivos en eternidad. No podemos ser tan obtusos, tan recortados, tan carentes de una fe religiosa profunda que pensemos que con la muerte todo termina. Descubramos, como nos enseñan los místicos, por ejemplo, Teresita de Lisieux, cuando agonizaba y sus hermanitas carmelitas, tristes y llorosas, se lamentaban por ella, la santa mística francesa afirmó: hermanas, no sufran, no lloren por mí, yo no muero, yo entro en la verdadera vida. Qué afirmación tan alta la de un místico, y cómo nos enseña a nosotros lo que es la verdad más profunda, la vida completa, la vida perfecta, la vida total con Dios del cielo. Estoy convencido, y con esto quisiera terminar, que quien no ha resuelto el problema de la muerte, tampoco ha resuelto el problema de su propia vida. La verdad es que cuando uno cree que con la muerte termina todo, vive sencillamente como un animalito, atenido y obediente a sus pulsiones, a sus pasiones, a sus deseos, a sus instintos desbordados. Pero cuando uno entiende que la verdadera vida está por llegar, hay un ethos, hay una ética, hay una moral, y hay sobre todo un proyecto de eternidad, una vida que se proyecta hacia el futuro. Mucha razón tenía el rey Salomón cuando, tomando precisamente el texto del Antiguo Testamento, afirmó a Dios en oración al ser elegido rey: Señor, enséñame a calcular el número de mis años para que adquiera un corazón sensato. Solo cuando tenemos conciencia de que esta vida termina y nos prepara para la verdadera vida, obramos con sensatez, hablamos con sensatez, pensamos con sensatez y sobre todo vivimos con sensatez. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando
la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. De tus labios brota un nuevo, hágase.
resurrección. No había vida más allá de la vida. Y de alguna manera, igual que en el Evangelio de ayer, quieren ponerle a Jesús una trampa, ponerlo en aprietos para que Él de alguna manera reflexione sobre lo irracional de la resurrección. Dirán en efecto estos hombres: Moisés nos dejó escrito que si un hombre se casa con una mujer y muere su esposa o muere el esposo, esta mujer debe de casarse con sus hermanos en la llamada ley del levirato, buscando darle descendencia. Pues bien, buscan el caso más extremo, una familia de 7 hermanos hombres. Uno de ellos se casa con una mujer, pero él muere, y según la ley del levirato, ella debía de casarse con uno de sus cuñados, buscando descendencia, tener hijos. Se casa con uno de los hermanos, muere, se casa con otro hermano, muere. En total se casa con los 7 hermanos y todos mueren. Perfectamente pudiéramos decirle a esta mujer, como la araña famosa, la viuda negra, con 7 hombres, hermanos entre ellos, se casó y todos murieron. Claramente es un caso exagerado que los saduceos presentan a Jesús para ponerlo en entredicho sobre la supuesta verdad de la resurrección. Continuando con la historia, nos dice el Evangelio que la mujer muere y los saduceos inmediatamente entran a interrogar, supuestamente con gran interés, pero más con un acento de burla y de ironía. Entran a interrogar a Jesús: esta mujer que murió y supuestamente es vida eterna, ¿de cuál de estos 7 hermanos hombres con los cuales estuvo casada, de cuál será esposa? Jesús entra a terciar en esta discusión y de entrada afirma: ustedes están muy equivocados. Cristo, y solo desde Cristo, la perfección y la plenitud del plan de Dios se ha manifestado. Dios nos quiere para la vida. Dios es Dios de vivos y vivos en eternidad. No podemos ser tan obtusos, tan recortados, tan carentes de una fe religiosa profunda que pensemos que con la muerte todo termina. Descubramos, como nos enseñan los místicos, por ejemplo, Teresita de Lisieux, cuando agonizaba y sus hermanitas carmelitas, tristes y llorosas, se lamentaban por ella, la santa mística francesa afirmó: hermanas, no sufran, no lloren por mí, yo no muero, yo entro en la verdadera vida. Qué afirmación tan alta la de un místico, y cómo nos enseña a nosotros lo que es la verdad más profunda, la vida completa, la vida perfecta, la vida total con Dios del cielo. Estoy convencido, y con esto quisiera terminar, que quien no ha resuelto el problema de la muerte, tampoco ha resuelto el problema de su propia vida. La verdad es que cuando uno cree que con la muerte termina todo, vive sencillamente como un animalito, atenido y obediente a sus pulsiones, a sus pasiones, a sus deseos, a sus instintos desbordados. Pero cuando uno entiende que la verdadera vida está por llegar, hay un ethos, hay una ética, hay una moral y hay sobre todo un proyecto de eternidad, una vida que se proyecta hacia el futuro. Mucha razón tenía el rey Salomón cuando, tomando precisamente el texto del Antiguo Testamento, afirmó a Dios en oración al ser elegido rey: Señor, enséñame a calcular el número de mis años. Ustedes no entienden la Escritura, ni entienden el poder de Dios. Y hará una afirmación lapidaria que nos ayudará a comprender lo que es el misterio de la vida eterna. Dirá Jesús: cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres serán casados, ni hombres ni mujeres se casarán, serán como los ángeles del cielo. Algunos han interpretado que el amor eros, el que construye el matrimonio y nos abre al misterio de la vida y de los hijos, ya no será, que en la vida eterna lo único será el amor ágape, el amor universal, el amor fraterno, el amor entre todos.
Continuará Jesús afirmando, y a propósito de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído con Moisés en el episodio de la zarza lo que Dios dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y concluirá Jesús diciendo, soy un Dios no de cadáveres, soy un Dios de seres vivos. La gran verdad de la fe cristiana es que con la muerte terrenal no termina todo, por el contrario, comienza la verdadera vida. La gran afirmación de nuestra fe es que si la muerte terminara todo, podríamos vivir como ciertas escuelas filosóficas griegas: comamos y bebamos, disfrutemos y gocemos, que mañana moriremos y ahí acabará todo. Si con la muerte terminara todo, qué absurdo es la vida, qué absurdo y cruel sería Dios engolosinarnos, fascinarnos con la vida para arrancarla, a veces por los años que tenemos, a veces por la enfermedad, a veces por un accidente o por violencia. Sería el mayor absurdo. Pero en Cristo, para que adquiera un corazón sensato. Solo cuando tenemos conciencia de que esta vida termina y nos prepara para la verdadera vida, obramos con sensatez, hablamos con sensatez, pensamos con sensatez y sobre todo vivimos con sensatez. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, habían 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelva a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: están equivocados, porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En todos los tiempos han existido pensamientos ideológicos y pensamientos religiosos diversos. El Evangelio de hoy nos presenta a un grupo que representa una pequeña corriente de pensamiento religioso en la época, en los tiempos de Jesús. Hablamos de los saduceos. Ellos tenían la idea de que no había resurrección